Y bueno, también el día de hoy pues es sábado juvenil, ¿verdad? Entonces, pues como yo estoy joven y mi esposa está bien joven, somos unos chamacones, pero pues mi hijo quería venir, quería estar un adulto en la mesa, así que invitamos a mi hijo Edgar Daniel Salazar López. 19 añitos de edad. Casi 20. ¡Ay! ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto poder estar aquí otra vez y espero que lo que hablemos se puedan identificar varios chavos y sea de bendición para ellos. Pues de la misma manera puede ponerse en contacto con nosotros por WhatsApp al 612-118-2330 y pues ya, tocando el tema del FIS, porque a lo que te truje chencha decían, ¿no? Así dice el dicho mexicano, a lo que te truche. A lo que te truje, chencha. El tema de hoy es un tema que habla sobre una situación que muchas personas, de alguna manera, directa o indirectamente, se vive. Y estamos hablando de un tema que es la libertad. Hoy en día muchas personas, sean jóvenes, sean ya personas de la tercera edad, ¿verdad? Mamá. O sean, pues no tan jóvenes, ¿verdad? Pero no sé, así como yo, de unos 27, 28 años. En el Evangelio. A veces tenemos alguna etapa de esclavitud, a lo mejor te hace falta ser libre y no me refiero a aquellas personas adolescentes o jóvenes que dicen, sí, yo necesito ser libres de mis papás, no es por ahí la cosa. A veces somos esclavos de pecados, a veces somos esclavos de vicios, a veces somos esclavos de nuestro propio carácter, que no tenemos el control, ¿verdad? Y entonces necesitamos alcanzar una libertad. Y hoy vamos a hablar precisamente de qué significa ser libre, cómo alcanzar esa libertad y cómo vivir y mantener esa libertad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando no eres libre, tu vida es una vida de sufrimiento, es una vida de esclavitud, es una vida de frustración, es una vida totalmente apartada de lo que es la verdad. Pero de esto vamos a hablar después de estos mensajes. Y bueno, pues ya tocando el tema, decíamos que todas las personas de alguna manera llegamos a ser esclavos de algo en nuestras vidas, ¿no? Del FIS. Las mujeres a veces, impresionantemente las señoritas, las jovencitas, porque pues hoy es un tema para jóvenes, a veces se vuelven esclavas del novio. Del novio, o sabes que también de la vanidad. Uh-huh. Es impresionante, a mí de verdad me tiene impactada ver unas chavitas que ellas pretenden parecer a la muñeca Barbie o alguna otra muñeca y hacen una serie de situaciones, o sea, 2 horas maquillándose, cirugías de nariz, cirugías de pómulos, cirugías de cintura, o sea, en fin, un sinnúmero de cirugías y de cuestiones y cambian hasta sus movimientos naturales, ¿no? Como parecerse totalmente a una muñeca, y esto se ha ido permeando en las chavitas y de verdad es a veces una esclavitud a la belleza o a la vanidad tremenda. Y compras como mujer, inclusive ahora como hombre, también compras los conceptos equivocados de belleza. Claro. Y entonces empiezas a creer que te tienes que operar para ser bonita, que te tienes que hacer algún tipo de cambio, que tienes que usar tal marca de ropa para ser bonita, o los hombres a lo mejor se tienen que depilar el pecho para ser atractivos y bonitos, ¿verdad? Cuando no hemos entendido que Dios nos creó a todos tan hermosos y con un propósito específico, ¿no? Claro, que no está mal que te arregles, que no está mal que andes limpiecito, peinadito, bañadito, ¿no? Pero sí, a veces, de verdad es esclavizante, o sea, chicas que no pueden ni salir a la calle porque no traen maquillaje, ¿sí? O que están en la playa pintándose además. No, y el punto es ¿para qué lo haces? Lo haces porque piensas que de esa manera te vas a ver bonita o guapo, porque no te sientes guapo o bonita, ¿verdad? O completa, y te esclavizas a muchas cosas, ¿no? Hay quien, por ejemplo, Edgar, los chavos, ¿a qué se esclavizan? A la pornografía. Una de esas también. No, el gimnasio, por ejemplo. Pero yo creo que todo esto va a base de que en esta edad buscamos mucho lo que es la aceptación. Uh-huh. Aceptación. Entonces, eso nos lleva a, no sé, las mujeres a maquillarse de más para gustarle al tal chavo o para encajar en cierto grupo social. Y los chavos igual, ¿no? Que el ejercicio no está mal,
pero hay unos que sí exageran. Sí, y que lo hacen. Y que lo hacen con el motivo de buscar una aceptación a cierto grupo social o X. Pues vamos a leer qué dice el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a leer versículo del 31 al 38, pero vamos a empezar con los primeros 3. Dice: estas son palabras de Jesús, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, Yeshua en hebreo. En Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Le está hablando a los judíos que creyeron en Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces estos judíos le respondieron a Jesús y le dijeron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serás libre? Y yo creo que así estamos. Yo creo que cuando a lo mejor tú estás oyendo y dices: ay, pues si yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre, yo puedo ir a trabajar, yo no soy esclavo. Pero la verdad es que sí llegamos a ser esclavos, principalmente de aquellos actos que son contrarios a Dios. Te esclaviza, por ejemplo, la pornografía, el adulterio, la sexualidad, la drogadicción, el alcoholismo, ¿verdad? Pero tú me puedes estar diciendo ahorita: no, espérate, Edgar, es que ninguna de esas cosas me tienen a mí esclavo. De hecho, ninguna de esas las veo ni las practico. Ok, pero ¿qué tal cuando te enojas y eres movido a la violencia? Cuando insultas, cuando lastimas, cuando envidias a los demás por la bendición que Dios les ha dado, porque tienen un mejor puesto, porque tienen una posición que tú quisieras. Eso también se vuelve un vicio y una esclavitud. Empiezas a envidiar lo que los otros tienen, a desear, a codiciar la mujer del vecino, o a lo mejor el trabajo, o a lo mejor la buena suerte, entre comillas, ¿verdad? Entre muchas otras, la mentira. Te vuelves esclavo de esas áreas. Y yo no sé, Edgar, tú como joven, ¿qué áreas crees o consideras o has visto en tu vida o en la vida de tus amigos donde te vuelves esclavo de ciertas áreas y que no te das cuenta hasta después? Uy, podría ser la sexualidad, el ingerir bebidas alcohólicas, el salir con tus amigos y embriagarte. Muchos dicen: no, es que yo no soy esclavo de eso, o bueno, yo no soy alcohólico. Las drogas, no es cierto. Yo no soy esclavo de eso. E incluso unos me dicen: es que no tiene nada de malo, de hecho pues yo me pago, mis papás no me dan para eso, yo me pago mis salidas y todo eso. Entonces ahí es cuando puedes ver ¿para qué trabajas? Para ir y comprar alcohol o X cosa, que de cierta manera pues según ellos es diversión, pero hay formas de divertirse. Claro, y te vuelves esclavo de que ya tu objetivo, por ejemplo, para el trabajo es otro. Mira, yo he conocido muchachos que me han platicado, chavos, que tienen todo un récord, un registro en Facebook de muchachas que son para frees, aventarse un free, y ya saben qué días le hablan a una chava, le hablan a otra, se van al antro, se van a la playa. Y las muchachas también tienen su récord de muchachos para aventarse su free. Y al final del día te vuelves esclavo del sexo. Y lo que buscas es ese placer. Y puedes decir: no, yo no soy esclavo de eso. Claro, cuando tu mente nada más está buscando eso, y cuando estás practicando algo de lo cual no puedes desligarte, ya estás siendo esclavo de ello. Y cuando nos fuimos a comerciales, bueno, hablábamos de que igual puedes ser adicto a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y sabes, Edgar, algo que yo analizaba, bueno, de hecho, buscando información y todo esto, realmente hay una esclavitud cuando alguien tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio y tú dices: bueno, ¿por qué sigues con esa persona? Sobre todo en las mujeres, porque realmente hay una... ¿cómo se llama? Sí, como un lazo que se forma emocional respecto a la persona con la que tienen relaciones. Entonces, por eso a veces no pueden zafarse de esas relaciones destructivas antes del matrimonio, y realmente es una esclavitud, ¿no? Porque es algo que te tiene atado. Y mira, leyendo Juan 8:33, si usted gusta seguirnos ahí en su casa con su Biblia, dice: le respondieron:
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Así es, ¿no? Le están como que reclamando a Jesús diciendo, bueno, ¿de qué me hablas? Pero lo increíble es que Jesús estaba dirigiendo a los judíos que habían creído en él, ¿no? Y no entendían a qué se refería Jesús. O sea, no somos esclavos de nadie. Y a veces tú y yo vivimos pensando que no somos esclavos de nadie, porque traes una venda en tus ojos, una venda en tu espíritu que no te permite ver que realmente en tu vida estás siendo esclavo de algo. Y Jesús le responde en Juan 8:34, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, le respondió diciendo, de cierto les digo, es decir, verdaderamente te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero está hablando de todo aquel que practica el pecado, porque de alguna manera todos cometemos pecados todos los días. Aquel que diga que no es un mentiroso, y eso lo dice la palabra de Dios. Aquel que dice que no comete pecado es un mentiroso. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera cometemos algún pecado. La diferencia es que cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tú te arrepientes de ese pecado. Por eso la palabra preciosa de Dios dice que su misericordia es nueva cada mañana. ¿Por qué? Porque cada mañana necesitamos de su misericordia para alcanzar el perdón. Pero hay una gran diferencia en aquellas personas que practican el pecado a aquellos que cometemos algún pecado y nos arrepentimos. Quienes lo practican, se vuelve su manera de vida el pecado, ya sea la mentira, el engaño, la estafa, el adulterio, la fornicación, la pornografía, algún vicio, drogas, alcohol, etc. Y Jesús continúa diciendo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y aquí está hablando de que va a venir un día en que venga el juicio de Dios para toda la humanidad. Y los que son esclavos del pecado, que no han sido libres, ¿verdad? Que siguen practicando el pecado, que son esclavos del pecado, pues no van a alcanzar la salvación, porque no han entregado su vida a Cristo. Pero todos los que hemos entregado la vida a Cristo y que somos adoptados como hijos de Dios, vamos a permanecer eternamente en la presencia del Padre. Y continúa diciendo, así que si el Hijo os libertare, o si el Hijo te trajera libertad, el Hijo de Dios, serás verdaderamente libres. Y esa es la libertad que tú y yo tenemos que alcanzar cada día, cada mañana. Ser libres, que el Hijo de Dios nos traiga libertad. ¿Libertad a qué? Aquellos pecados a los cuales somos esclavos. Aquí está diciendo que solamente por medio de Cristo alcanzamos esta libertad. ¿Cuál libertad? De no seguir en la práctica del pecado. Edgar Daniel. Tú como joven, por ejemplo, dices, bueno, es que está padre, pero ¿tú qué le podrías decir a aquel joven que a lo mejor dice, no, es que qué aburrido todo eso que nos están platicando? O sea, realmente como joven necesito salir a antrear, necesito salir a pistear, necesito salir con las morras, etc., etc. Pero ¿tú qué podrías decirles? O sea, en tu vida ha habido un cambio, ¿no? ¿Tú qué podrías decirles? Híjole, ¿qué podría decirles? Oye, muchos de los jóvenes dicen que son diferentes, que no son igual que todos. Todo el mundo dice que es diferente, pero todos los jóvenes quieren hacer lo mismo que todos. Entonces eso no les hace diferente. A mí me gustaría que todos fueran diferentes y se dieran cuenta que aun cuando van a la playa con su familia o con sus amigos sin ingerir alcohol, se divierten. O cuando van al cine, se divierten. No es necesario estar en un ambiente que no deja nada bueno para nosotros, para decir que nos estamos divirtiendo, ¿no? ¿Realmente tú te sientes libre con una vida en Cristo? Sí. ¿O te sentías más libre cuando a lo mejor te ibas de fiesta? No, de fiesta pues... O sea, ¿qué te llena más? Me llena más estar ahorita como estoy. ¿Con Cristo? Sí. Ok. Y entonces pues cambias, ¿no? De ser esclavo a lo que creías que era la felicidad, a lo que creías que era pues tu modo de vida, ¿no?
Sí, y es que, por ejemplo, antes es estar pensando en qué voy a hacer el fin de semana, es estar con la preocupación de que, ay, tengo que juntar tanto dinero para gastar tanto, o no tengo la chava que quiero para salir, o X cosa, y siempre estás preocupado por algo, o estás estresado por X cosa, o peleado con tal persona. Pero pues ya cuando estás en la vida con Cristo, te das cuenta que esas son cosas que no te dejan en absolutamente nada bueno. Al contrario, pues estás desgastando tu vida en cosas que no te llevan a nada. Y te meten en problemas, ¿no? También. Y bueno, pero la pregunta es, ¿y cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo ser libre de eso? Por ejemplo, ¿tú cómo alcanzaste esa libertad? Acercándome a Dios. No hay otra, ¿verdad? No hay otra. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Qué nos quiere decir? Que por medio de Cristo, por medio de lo que Él pagó en la cruz, el derramamiento de su sangre nos lleva al perdón de pecados. Y ese perdón nos hace ser partícipes de su gracia y nos trae libertad. Por eso Jesús decía, el que al Hijo libertare, el que trajera Jesús libertad, será verdaderamente libre, ¿no? Sí, y es que, aquí voy a volver a tocar, a esta edad, y bueno, no hay edad para eso, pero a esta edad todos buscamos el sentirse aceptados, el sentirse amados por alguien. O sea, buscamos literalmente, ¿no? Tener a una persona. Por eso es que casi todos andan de novios a esta edad. Ya después crecen y se dan cuenta que no es una... y podemos verlo muy claro cuando la gente ve la película del Titanic. Ajá. Más las chavas, ¿no? Típicas que les lloran y todo eso. Los hombres no. A veces. A veces sí me voy. Entonces, sienten el DiCaprio. Entonces, cuando termina la película, quedan de que, ay, yo quisiera a alguien así, que me ame, que por amor de su vida, para que yo pudiera vivir. Y si se ponen a leer, se dan cuenta que Jesús hizo lo mismo. Se dio a sí mismo, dejó que lo maltrataran, que muriera Él, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Es un amor más sublime, sí. Un amor eterno, un amor que lo da todo, uh-huh. ¿No? Entonces, y Edgar, ahorita hace ratito nos hablabas y decías, bueno, es que quieren sentirse diferentes, pero en realidad no lo son. ¿Tú crees que en Cristo Jesús encuentras una identidad, de verdad una identidad? Sí, y ahí sí eres diferente a los que son del mundo, a los que hacen las cosas del mundo. Y a los que también andan en Cristo, porque Dios tiene un propósito diferente para cada uno. ¿Y a qué te refieres a los del mundo? Bueno, pues a los que practican los pecados que todos sabemos, ¿no? Sexualidad, alcoholismo, drogas, etcétera. Andar antreando. Pues sí. Es que no nada más, o sea, ir adentro, sino ajá. Realmente los pecados. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La sexualidad definitivamente te ata, ¿no? En muchas cuestiones, pero por ejemplo también las drogas, los chavos que están pasando, estamos viendo en nuestra ciudad una situación terrible con el narcotráfico, y si no hubiera negocio no habría todo lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchos chavos, y no tan chavos, están pasando esa esclavitud en la drogadicción, y sí hay una verdadera, pueden encontrar una verdadera libertad en Cristo, ¿no, Edgar? Sí. Y es que, por ejemplo, en el área, no sé, de las drogas, en lo que sea, muchos dicen, es que ¿por qué dices que es malo? ¿O por qué dices que es pecado? Ay, que es religioso. Si me gusta, yo siento me siento bien al hacerlo. Pero pues no siempre que te sientas bien al hacerlo significa que está bien. Claro, ¿y a dónde te va a llevar todo eso? Así es, y lo que dices es cierto, no porque te sientas bien haciéndolo, ¿verdad? Quiere decir que está bien hacerlo, ¿no? Definitivamente el resultado de las acciones es lo que importa. ¿Y cuál es el resultado de la drogadicción o del sexo desenfrenado? Pues son fatales, ¿no? Claro. Pero bueno, esto está escuchando Principios de Verdad, no le cambio. Ya estamos hablando sobre la libertad, la verdadera libertad. Hemos visto cómo la única manera de alcanzar la libertad es por medio de Cristo, por medio de su sangre que derramó para perdón de los pecados, porque aunque usted se sienta libre, a veces es esclavo del pecado. Regresamos.
Pues estamos de regreso, el tema de hoy es ser libres, la verdadera libertad, y nos mandan un mensaje de texto, así como esta persona. Usted puede hacerlo al 612-118-2330, y dice que esta persona y su pareja tienen 6 meses sin drogarse, y dice que es hermoso vivir libres día a día. Ningún vicio llena ese vacío, solo Dios. Y esa es una verdad. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades, porque por medio de Cristo has alcanzado esa libertad. Ya 6 meses rompiendo las cadenas de la esclavitud, a las drogas, a la adicción, y poder disfrutar la verdadera libertad. Y como bien dice aquí su mensaje, llenando ese vacío el Señor, porque aún ni las drogas llenan el vacío que puedes sentir. Claro, y el que libera de esas cadenas es Jesucristo, Edgar, definitivamente, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de esta libertad, la libertad que ocasiona, que es nos ocasiona una libertad en contra de las cadenas de la esclavitud del pecado. Y mira, Gálatas 5:1 dice: estar pues firmes en la libertad. Cuando usted alcanza esta libertad, como la persona que nos escribió hace rato, cuando usted alcanza esta libertad, tiene que mantenerse firme. Dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis o no regreses otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una vez que viene el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, el Salvador, el Mesías, a traerte libertad por medio de su sangre, por medio de su gracia, de su misericordia, tú ya eres libre. Ya no es necesario que regreses a la esclavitud de el pecado. Tú ya fuiste libre de las adicciones, como esta pareja que tienen 6 meses. Gloria a Dios por ese milagro, gloria a Cristo por esa libertad de que ya tienen 6 meses sin drogarse, disfrutando de esa libertad, ¿sí? Y el Señor nos dice: mantente firme en esta libertad. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil, porque las cadenas de la esclavitud al pecado forman en la vida un hábito. Y ese hábito, por ahí decía una persona: tú quieres crear un hábito en tu vida, decían hazlo durante 10 días seguido, y ya tu organismo lo hace en automático. Párate temprano todos los días y lo hace en automático. Yo que soy el chofer de en la mañana en casa, y digo de en la mañana porque todo el día mi esposa es la chofer, trae niños, recoge y todo eso, pero yo me paro temprano, llevo a los niños a la escuela, y llega el domingo y me sigo parando a la misma hora, y llega el sábado y me sigo parando a la misma hora, y abro los ojos y digo: no, hoy no me tengo que parar a las 6, me quiero volver a dormir, o a las 5:30. No, tengo que, y lo haces, se vuelve un hábito. Entonces tienes que estar firme de no caer y regresar al hábito del pecado, de esa práctica. Pero si Cristo te trajo la libertad a cualquier adicción, sea sexual, sea física, sea moral, porque hay hábitos morales de hablar mal de las personas, de levantar falsos o mentiras en contra de otros, y se vuelve un hábito en tu vida, ¿verdad? Pero Cristo te trae la libertad. Entonces mantente firme y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud del pecado. Esa es la instrucción de Dios en Gálatas 5:1. Y es impresionante, porque entendiendo que alcanzamos la libertad, ya no podemos estar sujetos al pecado. Primera de Pedro 2:15 nos dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como para pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y esta parte es muy importante. Como libres, es decir, Dios te trae una libertad, pero esa libertad es para que vivas como siervo de Dios. Esto lo dice Primera de Pedro 2, del 15 al 17. No es una libertad para que continúes haciendo libertinaje. Es que como Cristo me perdona, me voy a emborrachar. Como Cristo me perdona, me voy a ir al sexo desenfrenado. Como Cristo me perdona, voy a mentir, voy a engañar, voy a adulterar, voy a hablar mal de las personas. Luego en la noche me arrepiento y ya soy perdonado. No funciona de esa manera. Por eso dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto
Me encanta. O sea, no uses la libertad que Dios te ha dado como un pretexto para hacer lo malo. De hecho, ahí ya no entraría el verdadero arrepentimiento. Desde luego que no. ¿Por qué? Porque no te estás arrepintiendo honestamente. Pues no. Estás practicando el pecado consciente, esperando el perdón sin importar el pecado que estás haciendo, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa si no tengo el verdadero arrepentimiento? Pues no hay un verdadero perdón, definitivamente. Entonces seguimos esclavos. Exactamente. Realmente no has alcanzado la libertad. Y entonces nos dice la palabra que una vez que somos libres, tenemos que honrar a todos. Amar a los hermanos, primeramente a los hermanos en Cristo. Y temer a Dios. Y este temer a Dios significa aborrecer lo malo. El temor de Dios es aborrecer lo malo, aborrecer el pecado. Y honrar al Rey, que es el Rey de Reyes y Señor de señores. Mira, tal vez tú te encuentres en una situación donde estás atado al pecado, donde sientes que no hay salida, donde sientes que eres esclavo y no puedes ser libre, en cualquier área de tu vida. Pasó algo muy interesante en el libro de los Hechos. Era medianoche, Pablo y Silas estaban en la cárcel con cadenas y ellos empezaron a cantar himnos a Dios, empezaron a alabar a Dios, empezaron a orar al Señor. Y en ese momento, de repente, como un gran terremoto, todas las cadenas fueron rotas, las puertas se abrieron, no solo de ellos, sino de todos los presos, y fueron libres de estar encadenados y siendo presos. Y no solo eso, la bendición alcanzó a una hermosa familia. Esta mañana tú puedes cantar al Señor, entregarle tu vida para que te traiga esa libertad. Amado Padre Celestial, hoy delante de ti, en tu presencia, delante de Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, te pedimos que nos traigas esa libertad. Si tú estás en tu casa, pídele perdón por cada uno de tus pecados, dile tal cuáles son. Perdóname por mi infidelidad, perdóname por el odio, perdóname por la envidia, cada uno de tus pecados. Derrama tu corazón en su presencia, pídele perdón y dile: hazme libre, Jesús, Yeshua, Hijo de Dios, porque si tú me haces libre, verdaderamente seré libre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si usted quiere contactarse con nosotros, si de verdad quiere conocer al Señor Jesucristo, conocer sus principios, conocer su doctrina, por favor llámenos al teléfono 612-118-2330. Le repito, 612-118-2330. Perfecto. Y bueno, pues el tiempo apremia, hijo. Edgar Daniel Salazar López, primogénito. No, espero que haya sido de bendición. Chavos, si ustedes se sienten solos, tristes o que no son aceptados por la sociedad, no importa, la sociedad no importa, Dios sí los acepta. Así es. ¿A quién vas a mandar saludos? Un saludo a mi amiga Laura, Claudia Silva, y para mi hermano del alma, hijo perdido de mis papás, para Alexis y a todo el equipo de los Claros Fish Junior. Oye, y no te hagas. ¿No te hagas qué? Ah, y no te hagas loco. Hashtag no te hagas loco. Buena, amada esposa mía. Pues es un gusto estar con estos dos varones que amo. Y es un gusto estar con usted que nos escucha. Esperamos, con el favor de Dios, escucharnos la próxima semana. Así es, hoy nos escuchó, pero mañana nos vemos. ¿Dónde? Muy fácil, mañana en nuestra reunión familiar a las 11 de la mañana tenemos una palabra especial del corazón de Dios para tu vida. Llámame al 612-118-2330 para darte bien la ubicación correcta si quieres estar en nuestra reunión. Y bueno, mi nombre es Edgar Salazar, nos escuchamos el próximo sábado solo aquí en la mejor fórmula, Radio Fórmula La Paz.